Somos Perfecto. un equipo de arqueólogas y arqueólogos que trabajamos en CONICET desde el Museo Histórico Regional de Necochea, que son las imágenes que ven arriba, los dos museos de Necochea, y desde el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de Tandil, que es la imagen que ven más abajo. En el museo en Necochea tenemos una muestra que suele ser interactiva en tiempos de prepandemia, que hoy en día no se puede tocar. Y bueno, desde ya quedan invitados a visitar el museo, donde además de las exposiciones y de nuestro laboratorio, están resguardados los materiales que son producto de nuestras investigaciones. Hoy somos 7 personas que estamos investigando desde CONICET sobre arqueología en el sistema de sierras de Tandilia y en las localidades aledañas al sistema. Y en esta área venimos trabajando hace algunas décadas ya, y también hay otros equipos de investigación de arqueólogos trabajando. Hoy los distintos integrantes del equipo les van a ir dando la charla. Además de estudiar las sociedades humanas del pasado en las sierras, investigamos sobre las relaciones entre el pasado y el presente en las comunidades locales y hemos desarrollado distintas propuestas y dispositivos de comunicación de la ciencia. Aquí en la diapositiva ven algunos de las distintas acciones y dispositivos que hemos desarrollado. Desde nuestra disciplina estudiamos a las sociedades del pasado, sus relaciones y sus prácticas a partir de los restos materiales que dejaron y que se conservan hasta nuestros días. Y también a partir de los espacios que habitó esta gente del pasado. Pero también nos enfocamos en cómo esos conocimientos materiales y espacios son apropiados, son reproducidos y resignificados en las comunidades actuales del presente. Además, solemos hacer trabajos interdisciplinarios con paleontólogos, con geólogos, con paleoetnobotánicos y también con historiadores, artistas y otras personas que tienen formaciones muy diversas. Pensamos que estos materiales y lugares que investigamos tienen muchos valores, entre ellos identitarios, educativos y que también pueden tener valores turísticos. En el transcurso de la charla vamos a abordar estos distintos aspectos. Ahora les cuento una síntesis de lo que vamos a ver. Primero, nos van a explicar cómo son los materiales arqueológicos de la zona, cómo son los sitios y la historia indígena profunda que nos permiten contar esos materiales y esos sitios. Después va a haber otro bloque sobre patrimonio arqueológico, qué es y cuál es el marco legal que lo regula. Y finalmente, un último bloque donde proponemos algunas reflexiones y ejemplos sobre la articulación entre arqueología y turismo, la gestión del patrimonio en ese marco y los planes de manejo en los que se produce esa articulación. Cada uno de estos bloques tenemos un video para mostrarles de unos 15-20 minutos sobre cada uno de estos bloques. Y una vez que termina ese video, vamos a abrir el espacio a preguntas. Entonces vamos a tener 3 videos con 3 espacios de preguntas después de los videos. Bueno, empezamos con el primer bloque, que es de cómo son los materiales arqueológicos y los sitios. Habitualmente cuando pensamos en sitios arqueológicos nos imaginamos lugares como Machu Picchu, Tilcara, las ruinas de Quilmes o las pirámides de México o Egipto. Estos son sitios arqueológicos, pero son sitios monumentales. El concepto es mucho más amplio. Desde la arqueología, se considera que un sitio arqueológico es un espacio acotado donde se encuentran concentradas todo tipo de evidencias de actividad humana. En el caso de la región pampeana en la que nosotros trabajamos, los sitios arqueológicos difieren mucho de los sitios monumentales que la gente más conoce. A diferencia de estos sitios donde se observan grandes construcciones, en nuestra zona se registran pequeños campamentos o lugares donde la gente realizaba actividades específicas. Estos se localizan a cielo abierto en las zonas hoy rurales, en la cima de las sierras, en las playas y en la zona de dunas. También se registran sitios arqueológicos en reparos rocosos, pequeñas cuevas y aleros naturales que podrían haber servido como refugio.
Estos grupos construyeron estructuras, solo que la mayoría de ellas estaban fabricadas con materiales perecederos como cueros, maderas, etc., y no se conservaron hasta la actualidad. También construyeron algunas estructuras en piedras y acondicionaron con rocas algunos de los reparos rocosos naturales que ocuparon. Incluso en el periodo postconquista, del cual tendrán una charla específica la semana siguiente, la gente comenzó a construir corrales de piedra para sus animales. Es importante remarcar que la gente que habitó la región pampeana no construyó grandes monumentos y construcciones como se observa en Machu Picchu o Tilcara, no porque hayan sido menos capaces. Eran personas con las mismas capacidades intelectuales, solo que tuvieron una forma de vivir y de ver el mundo muy diferente a los grupos que habitaron estas grandes ciudades. Desde que se habitó la región pampeana hace alrededor de 12.000 años, e incluso durante el periodo postconquista, las personas que vivieron en esta zona siempre mantuvieron un modo de vida nómade caracterizado por movimientos regulares y planificados de sus campamentos a través de un amplio territorio que incluyó, como mencionamos antes, la costa, el sector interserrano hoy ruralizado y los cordones serranos. Estos traslados cuidadosamente organizados respondieron no solo a intereses económicos ligados al abastecimiento y la disponibilidad de los recursos, sino también a factores sociales como la formación de alianzas, reuniones, festividades e incluso a cuestiones cosmológicas. Pensemos que esta forma de vivir, en la que la gente trasladaba cotidianamente sus campamentos en el seno de estos movimientos, no sería compatible con la idea de construir ciudades. Construir aldeas y ciudades implica un establecimiento permanente o semipermanente en ciertos sectores del territorio, situación que caracteriza a los grupos más sedentarios como los que construyeron Machu Picchu, Tilcara o Quilmes. A diferencia de estos grupos sedentarios que producían su propio alimento a través de la cría de animales y el cultivo de plantas, las sociedades que habitaron la región pampeana mantuvieron una economía principalmente basada en la caza y la recolección durante sus 12.000 años de historia. Retomando el concepto de sitio arqueológico, como ya mencionamos, vemos que en la región pampeana la mayoría de los sitios constituyen pequeños campamentos o sitios de actividades específicas representados por distintas concentraciones de artefactos a los cuales puede sumarse alguna estructura de combustión como fogones. Un caso particular lo conforman los sitios arqueológicos de canteras. En estos sitios las personas llevaron a cabo tareas específicas de extracción de roca que utilizaban para confeccionar sus herramientas. Para ello, parte de los grupos, probablemente compuestos por mujeres, hombres y jóvenes aprendices, se trasladaban a estos lugares a donde fracturaban grandes rocas que luego procesaban con herramientas y técnicas de trabajo muy específicas. Finalmente, las rocas ya reducidas y preparadas eran transportadas hasta sus lugares de vivienda u otros sitios o bien intercambiadas con otra gente. Las tareas de extracción realizadas en estos sitios de canteras dejaron evidencias en algunos casos de una importante modificación de la superficie del terreno, incluyendo grandes pozos de extracción, zanjas y galerías de tamaños variables, con miles de desechos de rocas en superficie formando lomas y apilamientos. A considerar por la magnitud de estas modificaciones, probablemente las actividades consistieron en tareas colectivas y trabajos cooperativos de muchas personas, que además implementaron varias estrategias para fragmentar las grandes masas de roca, como el uso de fuego, cuñas y barretas. Para analizar esto, en primer lugar, tuvimos que ubicar estas canteras a las que la gente acudía. Conocer el lugar de procedencia de las rocas que utilizaban nos permite analizar sus movimientos, cómo era la logística de transporte de dichos recursos, los modos de explotarlos, como mostramos anteriormente, entre otras cosas. Dentro de los sitios de canteras indígenas llaman la atención las de rocas de colores. Estas canteras en particular fueron frecuentadas e intensamente explotadas desde el inicio del poblamiento de la región pampeana debido a la importancia simbólica que las sociedades del pasado dieron a los colores de las materias primas con las que fabricaban sus herramientas. En la actualidad, las canteras arqueológicas constituyen sitios que en muchos casos se encuentran vulnerados por el avance de las extracciones mineras de arcilla y el emplazamiento de parques eólicos. En ambos casos, el mayor problema es la ausencia de trabajos profesionales de impacto arqueológico realizados tanto previamente como durante las obras, a fines de registrar y realizar salvatajes sobre el suelo a remover. Esta misma situación también se da para el resto de los sitios arqueológicos. En este sentido, es importante tener en cuenta que cualquier alteración del contexto arqueológico, es decir, de la forma en que se distribuyen y relacionan los objetos entre sí, modifica las posibilidades de comprender las acciones que se llevaron a cabo en ese sitio. ¿Qué tipo de materiales arqueológicos podemos encontrar en los sitios? Existe una gran variabilidad. En el caso de la región pampeana, recuperamos casi en su totalidad materiales de piedra, ya sea en forma de herramientas, desechos de su producción o derivados de su uso por parte de las personas que estudiamos. Esto no significa que la gente no haya utilizado otro tipo de materiales. Lo que sucede es que la roca es un material que se conserva muy bien a lo largo del tiempo, no siendo el caso de los materiales de origen orgánico, que debido a las condiciones climáticas y geológicas imperantes en nuestra región, muchas veces no perduran. Dentro de los artefactos de piedra, o como nosotros los llamamos líticos,
podemos encontrar artefactos de molienda, piras discoidales, boleadoras, puntas de lanza y de flecha, desechos de talla, entre otros. A partir de ellos podemos realizar varios estudios que nos permiten comprender las distintas actividades que las personas realizaban con ellos. Por ejemplo, una gran cantidad de artefactos de piedra aparecen rotos en los sitios arqueológicos, por lo que el estudio detallado de sus causas de fractura nos brinda una información muy valiosa sobre la historia de vida de cada herramienta del pasado. Para el caso de los artefactos de molienda y piedras discoidales, se realizan análisis de microrrestos y ácidos grasos que constituyen pequeños desechos de recursos orgánicos y sustancias grasas de los recursos procesados que quedan impregnados en los artefactos de piedra. Con respecto a las puntas de lanza, su estudio detallado nos ha permitido comprender mejor algunos aspectos de la vida social del pasado. Como se ven en las imágenes, las puntas muestran un diseño específico, similar a la silueta de un pescado. Este diseño fue compartido a lo largo de una gran extensión de territorio que abarca los actuales países de Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina, durante un periodo particular de tiempo hacia los 12.000 años antes del presente. Ello nos indica la importancia de un factor estético con significados compartidos a la hora de confeccionar algunos objetos. Asimismo, podemos ver que hay distintos tamaños de puntas, muchas de las cuales se encontraron en los mismos sitios. Las más pequeñas, por su peso y su forma, no se habrían usado para lanzar, ya que no son aerodinámicas y son muy livianas. Además, hay estudios químicos que nos indican que tampoco se utilizaron para procesar alimentos. Por esto y por su forma similar a las puntas grandes, creemos que su función estuvo vinculada a la manufactura de dichas puntas. Además, en sus colores, también puede notarse una elección particular, vinculada con las rocas de colores anteriormente mencionadas para el caso de las canteras. ¿Sabías que a muy pocos kilómetros de acá, en las sierras de Tandilia, se encontró el objeto de arte mobiliar más antiguo de la región? Se trata de una piedra discoidal decorada muy parecida a esta. Este objeto perteneció a las primeras pobladores de la región hace 12.000 años atrás y nos permite desde la arqueología aproximarnos al mundo simbólico de las personas en el pasado. La piedra discoidal se encontró en un sitio arqueológico con características muy particulares denominado Cerro El Sombrero Cima y es uno de los pocos ejemplares encontrados en el Cono Sur. Mi nombre es Elena Rislur, soy arqueóloga, trabajo en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de CONICET y UNICEN y formo parte del equipo del área de Arqueología y Antropología de la Municipalidad de Necochea, dirigido por Nora Flegeneida. Los arqueólogos y las arqueólogas también solemos analizar cerámica, pinturas rupestres, semillas y restos vegetales, restos óseos, cáscaras de huevos, sedimentos de los suelos y, como ya mencionamos, monumentos y grandes estructuras, entre otras evidencias. Analizamos esta variedad de materiales y muchos otros, siempre y cuando se relacionen con actividades humanas. Por ejemplo, para el caso de los huesos de animales, son de interés arqueológico cuando podemos determinar que fueron consumidos por gente o cuando nos brindan algún tipo de información que sea relevante en términos de las personas. A partir de esos estudios podemos analizar qué especies utilizaban, qué partes consumían y cómo procesaban esas presas, entre otras cosas. Como veremos en el video siguiente, muchas veces nos resulta interesante realizar estudios experimentales para comprender cómo podían haberse llevado a cabo las actividades de las sociedades que analizamos. Con todas estas vías de información intentamos imaginar y construir posibles historias sobre cómo vivieron esas sociedades que habitaron la Pampa desde hace más de 12.000 años. Además, nuestro equipo también se interesa en conocer los discursos y representaciones que las comunidades actuales construyen sobre los materiales arqueológicos y las historias que de ellos evocan. De esta manera, intentamos construir a partir del diálogo diferentes ideas acerca del patrimonio indígena de las distintas localidades que componen la región. Proponíamos, era esto, si les parece, entre video y video tener un momento de interacción
si tienen algún comentario o alguna pregunta o algo que por ahí no haya quedado claro, que quieran que profundicemos en este tema, y después pasamos al que sigue. No, pero ahí estos hallazgos que fueron mencionando, ¿dónde los encontraron concretamente? ¿Cierto? ¿Dentro de qué partido? ¿Cómo dieron con ellos? ¿Cierto? ¿Cómo fue el proceso? En todo caso, si es que se puede sintetizar. Distintas cosas que mencionamos se encontraron de distintas formas. Estas investigaciones en la zona empezaron hace muchos años, en la década del 80. Así que ya tenemos mucho, hoy en día ya tenemos como una base de datos porque tenemos mucho recorrido y muchos sitios que hemos visto, que conocemos y que vamos investigando con el tiempo. Las primeras investigaciones se iniciaron desde el Museo de Lobería, preguntando a la gente del lugar, que ya conocía algunos sitios arqueológicos, y así fue como empezamos la investigación en la zona. Pero una vez que uno está en una zona, la gente del campo también ve materiales arqueológicos y va arrimando información. Y después otros sitios arqueológicos fueron resultado de una búsqueda específica. Vieron que mencionamos el tema de las canteras. Por ejemplo, el tema de las canteras nos interesaba particularmente a nosotros porque nos daba información sobre cómo la gente se movía en el paisaje, porque si podemos rastrear cómo se mueven las piedras las llevó la gente, entonces estamos rastreando los movimientos de la gente. Entonces era un tema de especial interés. Entonces caminamos la zona donde había buenas rocas para tallar y encontramos esos sitios. O sea que hubo una variedad de estrategias para encontrarlos. Los sitios están, y eso sí, es como ocurre la investigación en arqueología, depende un poco de la gente, otra de los planes de investigación de los investigadores, otras, hay sitios que ya están mencionados en la bibliografía, que algunos arqueólogos los vieron y no los llegaron a estudiar. En general, trabajamos dentro de un proyecto de investigación, no es que estudiamos cualquier sitio arqueológico que nos presente, es algo que creemos que va a dar información sobre un tema que nos interesa, y por eso lo trabajamos. Y están distribuidos, nuestra zona de trabajo, eso lo van a ver más adelante en el próximo, sí, hay un pero mapita. Hay un mapita de nuestra zona de trabajo, pero estos sitios van desde las sierras en Lobería, cercanas a Balcarce, hasta Tandil, hasta cercanías de Tandil. Todo ese arco es la zona de sierras donde trabajamos. ¿Cómo se hace para determinar, por ejemplo, el tamaño de las flechas? Porque hay algunos que son fragmentos tan chiquititos. ¿Cómo se dan cuenta de que eso precisamente es una flecha? ¿Sigo yo o quiere alguien meter? Perdón, estaba con el micrófono desactivado. Contá si querés, Nora. ¿Sí? Bueno, hay algunos artefactos que tienen una forma como estandarizada. Así como nosotros usamos, qué sé yo, una lapicera nuestra tiene una virome es así, ¿no? O puede ser con, qué sé yo, puede ser una virome puede ser así, ¿no? Son distintas modas que tenemos para hacer cosas. En el pasado también había modas. Y los arqueólogos las conocemos en una zona, esas modas. Entonces, uno con un pedacito de una virome, vos si te encontrás este pedacito de una virome, te das cuenta que tenés una virome. Bueno, yo me doy cuenta que tengo una punta de flecha, si tengo un pedacito de punta de flecha. Porque hay modas, hay cosas estandarizadas que se repiten, y aunque tengamos un pedacito de una pieza, nos damos cuenta que es esa pieza. ¿Era eso lo que preguntabas? ¿O? Sí, porque pensé que tenían me imaginé que sería algún tipo de patrón, pero digo, es muy difícil, porque aparte hay fragmentos que son tan chiquititos que digo, ¿y cómo se determina esto?
Y bueno, y todo lo que es el análisis, como en esta zona, nuestro trabajo tiene mucho que ver con el análisis del material lítico, del material de piedra. Hay toda una metodología, una estandarización para estudiar ese material de piedra. Hay toda una forma de clasificarlo que usamos casi todos los arqueólogos en Argentina, que usamos la misma forma, y no solo lo clasificamos para determinar qué tipo de pieza es, sino que hacemos otros estudios para saber para qué se usó, hacemos estudios químicos, ahí está Nati que hace estudios químicos, ahí está Celeste que hace estudios sobre cómo se rompieron las cosas, que nos da idea de si se rompió, por qué alguien lo rompió, o porque se rompió accidentalmente o a propósito, si una punta se rompió porque se impactó contra un hueso de un animal que estaban cazando. Entonces todo eso nos va dando información. De las piedras sacamos mucha información, porque nuestro objetivo es entender cómo vivía la gente en el pasado. No es describir la piedra, es llegar a entender qué hacía la gente en el pasado, cómo vivía, y si podemos, hasta cómo pensaba, todo lo que podamos averiguar sobre esa gente. Entonces, buscamos distintas formas de abordar los restos de piedra, que es lo que tenemos en los sitios, para llegar a esas interpretaciones. Iba a agregar, con respecto a lo primero que dijo Nora, que lo más difícil a veces es justamente llegar a reconocer esas modas. Digamos, en algún momento las investigaciones van avanzando a tal lugar que, bueno, ya conocemos estas modas, pero en algún momento estas formas comunes que tenía la gente de hacer sus artefactos, nosotros todavía no las conocíamos. Nora y otros arqueólogas y arqueólogas que trabajaron antes fueron un poco armando este camino que ahora nosotros, digamos, conocemos eso porque hubo toda otra gente atrás que trabajó y se dio cuenta de que en cierto momento la gente hacía las cosas de una cierta forma. Que creo que ese es el momento más difícil capaz de lo que vos preguntabas, porque bueno, ahí es cuando se arma un poco el mapa, ¿no? Después, digamos, todas las otras cosas que vamos agregando las construimos en base un poco a eso. Pero bueno, funciona un poco así, en base a lo que los colegas y las colegas van construyendo, uno va aportando. Pero esa primera etapa es la difícil. Muchas gracias. No, por nada. ¿Quieren preguntar algo más o comentar algo? Y si no, pasamos al tema que sigue. No, una preguntita más que no sé si después puede estar vinculada a las próximas charlas, pero la pregunta era por parte de la comunidad, ¿no? Si una vez que detectan que hay alguna pieza que puede ser arqueológica, si después se encargan de hacer un seguimiento, ver cómo sigue la investigación, o si es un aporte voluntario, bueno, de guiarlos hasta donde entienden que hay algo que puede interesarles, ¿cierto?, desde la arqueología, y bueno, cómo es ese vínculo, ¿no?, o ese seguimiento de parte de la población. Mira, la gente la comunidad local, la gente que vive en la zona, que vive cerca de los sitios que recorre, es nuestra principal fuente de información, siempre. Lo importante para nosotros es cuando nos cuentan que encontraron materiales en arqueología, que también un poco mostraban en las fotos. A nosotros un objeto nos cuenta algo, pero en realidad lo que nos cuenta es el contexto. Un objeto solo, si lo encuentran y lo sacan del lugar y nos lo traen, mucho no podemos decir y mucho no nos va a contar sobre el lugar, sobre lo que pasó. Entonces, lo importante de uno de los primeros acercamientos con la gente que encuentra materiales es contarles que nos sirve tener historias, y para contener historias tenemos que tener el contexto completo. Entonces está bueno
que registren los lugares, que saquen fotos y que nos cuenten a nosotros, a quien esté cerca, que haya una institución, que haya profesionales que puedan acercarse y en tal caso decir a qué equipo le corresponde, ¿no? Porque también ahora el próximo video va a contar un poco esto, cómo nos distribuimos espacialmente las investigaciones. Entonces, lo importante es que la recolección aislada de materiales no nos lleva a contar historias sobre el pasado. Lo que nos lleva es el contexto. Es un artefacto en el lugar donde quedó, donde está relacionado con otros instrumentos o con huesos de animales, en una distribución espacial en particular. Entonces, una de las primeras cosas en la comunicación es, una puntita sola no nos va a contar. Lo importante es que nos cuenten en dónde estaba y que no levanten, sino que esperemos a poder ver de qué se trata. Esa sería una de las primeras cosas. Perfecto, muchas gracias. Ahí hay una pregunta, bueno, ahí veo otra pregunta más. Mariano, preguntan qué estabas haciendo en el video. Hola, buenas tardes. Una punta de dardo, les dice, pero explícales vos. El video es parte de un documental que se filmó sobre las actividades de Cerro El Sombrero, que es un sitio en Partido de Lobería que mencionaba Nora. Y hay una pequeña aproximación al trabajo experimental que muchas veces hacemos desde la arqueología, que nos permite entender algunas cuestiones prácticas de cómo la gente en otros momentos desarrolló sus habilidades, pensó las materias primas y llevó a cabo sus tareas diarias. En ese momento creo que simplemente estábamos tallando para exponer para el video la forma de talla que se realizó en el pasado, y estamos tallando una piedra hacia una forma bifacial, es decir, no sé si se va a llegar a ver. Hay un momento de la talla en que se pegan golpes para un lado de la pieza y para otro lado de la pieza se va adelgazando, que es la parte más difícil de la talla y no la de darle la forma, por ejemplo, triangular que podría tener una punta. Si no recuerdo mal, en ese momento del video no estábamos haciendo nada específico, sino que estábamos tallando hacia una forma, como les digo, bifacial, adelgazando los bordes de una pieza, simplemente para mostrarla en el video. Pero sería la forma que se talla para llegar a una punta, por ejemplo. La gente que sabe tallar, por supuesto. Y después enmangaste una punta. Y después claro, una punta que ya teníamos tallada, como en los programas de cocina, ya estaba hecha, y la colocamos en un palito, que antes hicimos un tajito al medio, la colocamos en un palito y la fuimos pegando con una resina vegetal que se mezcla con ceniza, se pegotea ese palo y de esa manera se forma lo que podría ser una lanza o un astil de flecha. Ahí en el chat dejamos el link. Como contaba Nora, ese es el documental completo sobre el sitio Cerro El Sombrero Cima, que ahí está la parte de esta que compartimos dentro de la presentación, está el documental completo, por si quieren ir a chusmearlo. Una consulta, en el video dice que encontraron el discoidal más antiguo en Tandil, ¿puede ser? Sí. ¿En qué cerro dice que lo encontraron? Es este documental del que le hablamos, es sitio Cerro El Sombrero Cima. Perdón, aclaro que no es Tandil específicamente, es en el sistema serrano de Tandilia. Claro. Es en el sitio que nombró Fran y que está el documental, incluso en el documental aparece también, que es Cerro El Sombrero Cima. Es Lobería. Es Lobería, no es partido de Tandil. ¿Y para qué servían los discoidales? ¿Nati? Es una gran pregunta. Eran objetos lindos, básicamente. Hasta ahora, antes de decir solamente que eran lindos,
tratamos de ver si servía para algo, le hicimos estudios químicos, buscamos si había microfósiles guardados, si habían usado para algo, y realmente lo que encontramos es que no se usó para algo específico, no se usó para procesar recursos, pero tiene un grabado muy delicado, que tampoco obviamente es funcional, es lindo, es bello. Entonces, bueno, también para nosotros también es importante cuando podemos hablar de un poco más. Siempre en arqueología se habla mucho de lo económico, de la comida, de los recursos. Bueno, las personas somos mucho más que eso, y en el pasado también. Entonces, nos interesa cuando podemos encontrar una línea que nos lleva a ver otros aspectos de la vida del pasado, nos parece interesantísimo. Y por ahí es un objeto, son acasos... Uy, no te escuché. Algo estético. Exacto, algo simbólico, algo que por ahí para la gente tenía cargada información, algo para comunicar quizás, pero que obviamente no podemos llegar tan fino. Pero sí sabemos que no es algo funcional, algo utilitario. Estas mismas piedras discoidales están distribuidas hace 12.000 años desde Uruguay hasta el extremo sur de Chile, digamos, y Argentina. Así que tienen una dispersión en todo el cono sur, junto con las puntas colas de pescado y otros instrumentos que usaba la gente. Hay como un momento en el que estaban de moda, como el ejemplo ese que les di antes, estaban de moda estas piedras discoidales. Gracias. En esta parte vamos a conversar sobre el patrimonio cultural, qué es, cómo se define y quién lo define. En particular, nos centramos en el patrimonio arqueológico, ya que es el que involucra a nuestra disciplina. Vamos a hablar sobre quién lo define y para quién. También vamos a reflexionar sobre las otras formas de valor que existen sobre eso que llamamos patrimonio arqueológico, cómo hay que tratarlo y su marco regulatorio nacional y provincial. Como punto de partida para hablar de este concepto, retomamos una definición estricta de diccionario. Etimológicamente, patrimonio viene del latín patrimonium, bienes heredados de los padres. Hay distintas disciplinas desde las cuales se habla sobre patrimonio. Por ejemplo, en abogacía, el patrimonio de una persona son los bienes que adquiere a lo largo de su vida y va a otorgar como legado a sus descendientes. Acá nos interesa pensar en un patrimonio que es colectivo, el patrimonio cultural, y dentro de él el arqueológico, con las particularidades que vamos a ver que tienen. Sintetizando mucho, podemos generalizar en que el patrimonio cultural refiere a todo aquello que se considera digno de conservación para un grupo, colectivo, agente, sin importar su interés utilitario, objetos, prácticas culturales e incluso ideas, y forma parte de un legado común. Pero ¿de dónde viene esta idea de que hay algo que es patrimonio cultural? Es decir, si consideramos que ciertas cosas lo son, entonces hay otras que no lo son. La idea de patrimonio vinculada a la protección de la cultura material, que se considera con un valor innato y heredable, se desarrolló en el siglo XIX en Europa occidental, de la mano de arquitectos y luego arqueólogos e historiadores, en el marco de la consolidación de la modernidad y la necesidad de fortalecer los discursos nacionalistas. Esta noción es la que retomó la UNESCO luego de las guerras mundiales y la consecuente preocupación por la conservación y salvaguarda, principalmente de monumentos considerados de valor universal. Por ejemplo, en esta imagen vemos un típico gabinete de curiosidades decimonónico cuya lógica de preservación y organización de los materiales fue la que reprodujeron luego los museos. ¿A qué museo argentino les hace acordar? Luego, la antigua Tebas, ciudad considerada como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1979. O la Catedral de Notre Dame, en donde se ve una imagen de la actualidad y otra durante la Segunda Guerra. Recordarán el revuelo mediático que hubo con el último incendio. Estos dos casos ejemplifican la lógica de lo patrimonializable en ese entonces. Definir lo que es el patrimonio cultural en la actualidad es una tarea compleja. A lo largo del tiempo, el concepto ha sido apropiado y resignificado por diversas comunidades. Según la caracterización actual de la página oficial argentina.gov.ar,
El patrimonio cultural es el conjunto de bienes materiales y no materiales seleccionados por una sociedad en un determinado tiempo histórico para expresar la creatividad de ese grupo humano y reforzar su sentido de identidad y pertenencia. Como verán, esta definición guarda relación con el concepto de UNESCO de patrimonio inmaterial. En este sentido, las imágenes muestran la diversidad de prácticas inmateriales que hoy formalmente se reconocen patrimonio. Por ejemplo, las lascas de piedra, que son patrimonio arqueológico, el tango, en tanto patrimonio inmaterial compartido entre Argentina y Uruguay, alimentos como los tamales en el NOA, o el personaje de Mafalda para Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, es importante destacar que hay sectores dentro de las comunidades que eligen otras formas de poner en valor prácticas y objetos, ya que no se identifican con los canales formales de patrimonialización y su regulación. Por eso eligen mecanismos propios de puesta en valor. En algunos casos denominan a estos elementos como patrimonio, pero en otros no lo hacen de esa manera, sino que recurren a términos y sentidos propios indígenas locales. Entonces, desde la lógica estatal, no es suficiente que las personas valoren esos objetos, prácticas e ideas. Para constituirse como patrimonio, requieren de un proceso de activación patrimonial en el que intervienen organismos de gestión y normativas de distintas escalas, donde se seleccionan ciertos rasgos potencialmente patrimonializables. Por ejemplo, si un Estado quiere declarar alguna cosa como patrimonio de la humanidad, interviene UNESCO. Para poder hacerlo, debe cumplir una serie compleja de criterios que luego serán evaluados por instituciones como ICOMOS, entre otras, y además deben intervenir agentes locales, provinciales y nacionales en esa gestión. Sin embargo, como hemos mencionado, no necesariamente las personas otorgan valor en ese sentido. Por ejemplo, el Centro de Interpretación Indígena de San Pedro, que es la imagen que mostramos acá, resume un proceso de lucha indígena en donde los materiales considerados por el Estado y la ciencia como patrimonio nacional son entendidos de otro modo. Estos iban a ser exhibidos en un museo paleontológico y la comunidad indígena local reclamó esos objetos como propios y pidió su gestión. En base a la demanda por el autorreconocimiento, fortalecimiento de la identidad indígena y para conservar y expresar la cultura indígena y su historia. La segunda imagen muestra a un grupo de talleristas autogestionado reproduciendo prácticas ceramistas que recuperan técnicas indígenas prehispánicas de la zona del Salado. Los materiales arqueológicos y su estudio son utilizados como modelo de inspiración y de valoración por grupos locales compuestos por personas diversas. En el marco de estas prácticas, la cerámica arqueológica se configura como objeto de valor por las historias e identidades que representa. Por ello, podemos decir que el patrimonio es una construcción social y que en su definición y selección intervienen procesos de legitimación en el marco de relaciones sociales que no son igualitarias. Nuestro interés es, a lo largo de la charla, poder presentar y dialogar sobre diversos sentidos e intereses, agentes, actores y problemáticas en torno a la definición y gestión del patrimonio cultural, pero específicamente el arqueológico, y recuperar algunas discusiones y casos sobre el tema del turismo. En particular, traeremos a la discusión mayormente situaciones con respecto a comunidades indígenas, ya que estas se encuentran vinculadas por procesos de identificación étnica y demandas político-territoriales con los mismos materiales y lugares que nuestra disciplina, la arqueología, considera como arqueológicos. El propósito de esta charla busca resaltar la importancia de construir diálogos interdisciplinarios, interculturales y anclados en los territorios locales, en todas las instancias que implican la gestión de materiales y lugares considerados arqueológicos. Dijimos que en los procesos de activación patrimonial intervienen marcos regulatorios. ¿Cuáles son esas normativas que rigen en Argentina en torno al patrimonio cultural y específicamente al patrimonio arqueológico? En principio destacamos que no existe en la actualidad una ley marco general del patrimonio cultural que sirva de base a las provincias para dictar sus propias leyes. No obstante, algunas normas nacionales regulan distintos tipos de patrimonio, entre ellas la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, sancionada en 2003. Quizás les resulte llamativo que tengamos una ley de patrimonio arqueológico y paleontológico y no una ley marco de patrimonio cultural. Esto se vincula con una historia ya lejana relacionada con la ciencia en nuestro país, y haremos una brevísima historización de eso. En Argentina, específicamente, el patrimonio arqueológico y paleontológico fue valorado muy tempranamente por el Estado, explicitado en la Ley 9080 de 1913.
El interés se vinculaba a aspectos nacionalistas y científicos. Por un lado, estos objetos permitían demostrar una larga historia de ocupación humana en el territorio argentino. Sin embargo, los discursos identitarios nacionalistas de la época no incluían a los grupos indígenas como parte de su historia. De este modo, a la vez que se incluyen sus objetos como parte del patrimonio nacional, estos materiales pasaron a ser de dominio exclusivo del Estado, alejándose en términos normativos y reales de las comunidades. Por otro lado, el interés se enmarcaba en el surgimiento de museos en las grandes urbes y en las discusiones de personalidades de la ciencia como Florentino Ameghino, quien planteaba un origen humano en el territorio argentino. La ley aludida estipulaba la valoración exclusiva y conjunta de yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico, sin explicitar cuál era el criterio para definirlo. Esta ley estuvo vigente por 100 años. Siendo muy sintéticas, desde el retorno de la democracia y particularmente a partir de la reforma constitucional de 1994, la protección legal del patrimonio cultural en Argentina comenzó un proceso de cambio. El contexto histórico-político se caracterizó por el impulso de programas neoliberales, la expansión de proyectos extractivistas y explotación de recursos nacionales en territorios indígenas, también con la expansión del turismo, en el marco de la implementación de políticas multiculturalistas y la consolidación de movimientos etnopolíticos nutridos de experiencias y luchas territoriales diversas. En este sentido, la nueva Constitución reconoce expresamente la obligación del Estado de proveer a la preservación del patrimonio natural y cultural en tanto bienes públicos, pero a la vez, y en otro sentido, reconoce la preexistencia étnica de los pueblos originarios, el derecho a su identidad, a la educación intercultural, la personería jurídica y posesión comunitaria de los territorios ancestrales. Además, el Estado ha ratificado diversos tratados y convenios internacionales que amplían los derechos indígenas en el territorio, como el Convenio 169 que ya hemos mencionado, así como todas las convenciones de la UNESCO aplicables al patrimonio cultural. Estas normativas incluyen regulaciones con respecto al manejo de los objetos que las comunidades y pueblos indígenas y tribales consideran como propios, y en muchos casos son también objetos arqueológicos. En conjunto, la aplicación de estas políticas culturales propiciaron la activación patrimonial de materiales y paisajes arqueológicos con fines turísticos, al mismo tiempo que pusieron en evidencia pública las conflictividades en torno a la gestión y definición de los mismos, vinculadas a construcciones nacionalistas que reproducen desigualdades e invisibilizan diversidades sociales. Con estas imágenes queremos mostrar algunos ejemplos de sitios arqueológicos abiertos al turismo, como es el caso emblemático de Cueva de las Manos. Finalmente, en el 2003 se sanciona la Ley 25.743, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, que deroga la 9080. La misma establece que el patrimonio arqueológico son cosas materiales, muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza consideradas bienes culturales de la nación, que se encuentran dentro del territorio argentino y proporcionan información sobre los grupos que habitaron el país desde momentos previos a la conquista hasta épocas recientes, es decir, 100 años de antigüedad. Como vemos, al igual que en la 9080, se unifica una reglamentación para materiales arqueológicos y paleontológicos. Se define per se qué es patrimonio y predomina nuevamente el valor científico de esos elementos, pero aquí se incluye absolutamente todos los restos de ese carácter que superen los 100 años, quitando ambigüedades de la ley anterior. Esta ley define que los materiales tienen un valor científico y cultural por la información histórica que concentran y es tarea de la comunidad científica, principalmente arqueólogos, con permiso de la autoridad estatal competente, encargarse de su estudio, clasificación y en algunos casos tutela. Bueno, ese es el marco legal que regula la gestión del patrimonio arqueológico en la actualidad. Queremos compartirles algunas cuestiones formales sobre los organismos e instituciones que intervienen. Con esto buscamos que estén al tanto sobre cómo funciona esta ley, qué hay que hacer y a quiénes hay que recurrir ante el hallazgo de materiales o frente al interés de impulsar algún proyecto vinculado a turismo y patrimonio. La autoridad de aplicación a nivel nacional es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. A su vez, a nivel provincial, el organismo de aplicación es el TREPAP. La función de estos organismos es registrar los sitios y materiales arqueológicos y ejercer la defensa y custodia en el ámbito internacional y nacional, mediante la prevención y sanción de importaciones o exportaciones ilegales, así como la comercialización.
Además, en la provincia de Buenos Aires, todos los equipos de arqueología que investigamos precisamos un permiso. No podemos hacerlo en cualquier lugar. El CREPAP es quien gestiona estos permisos mediante áreas que habilitan la investigación, la excavación, el estudio, traslado y guardado de materiales arqueológicos, siempre a cargo de profesionales en arqueología. Estos permisos se renuevan a partir de informes anuales. En nuestro caso, el equipo tiene permiso para trabajar dentro de un polígono que ocupa parte de los partidos de Lobería, Necochea, Benito Juárez y Tandil. También este organismo regula el trabajo de impacto, que es aquel que se desarrolla cuando intervienen obras públicas o privadas, que implica movimiento de suelos en sectores que potencialmente pueden tener materiales arqueológicos o que ya se conoce que efectivamente los tienen. Por ejemplo, para la instalación de molinos eólicos, canteras, obras de saneamiento hidráulico. Recuperando las tensiones que nombramos al principio y las normativas que regulan el correcto trabajo con los materiales arqueológicos, nos parece importante mencionar algunas situaciones con respecto al patrimonio. Como dijimos, estos materiales se encuentran en contextos desiguales y conflictivos del presente, y por ello existe una multiplicidad de voces e intereses interviniendo en sus definiciones, como por ejemplo la ciencia, el Estado en sus distintos niveles, empresas privadas, negocios inmobiliarios, mineras, agentes de turismo, comunidades locales que conviven con esos materiales o sitios, comunidades indígenas. Por eso nos preguntamos, ¿a quién le corresponde gestionar esos materiales y con qué fines? Y reflexionamos que la posibilidad de gestionarlos, o queremos que reflexionemos que la posibilidad de gestionarlos resulta bastante desigual en la práctica entre estos distintos actores que nombramos. A su vez quisiéramos destacar que la potencia de los materiales arqueológicos se vincula en parte a que evocan memorias y permiten construir narrativas sobre el pasado humano, científicas, oficiales, subalternas o marginalizadas. La arqueología con sus métodos, técnicas y teorías construye relatos científicos en base a ello, pero también los hacen las comunidades indígenas u otras comunidades locales, en base a otros métodos y conocimientos. Al mismo tiempo, estos materiales confirman existencias y son recursos importantes, por ejemplo, en procesos de reclamos territoriales de comunidades indígenas. Como ya mencionamos, coexisten normativas que amparan los derechos indígenas, como el artículo 75 del inciso 17 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT, la Ley Nacional 25517, que es la específica de restitución de restos humanos. Por eso, al momento de intervenir en cualquier proyecto de activación patrimonial, como por ejemplo puede serlo un emprendimiento o propuesta turística, debemos tener en cuenta todas las normativas vigentes, pero también esas tensiones y desigualdades de poder que existen entre los actores. A modo de síntesis, retomamos las ideas de que el patrimonio es una construcción social, genera efectos diversos en los territorios e involucra también diferencialmente a distintos grupos sociales. Por eso creemos muy importante considerar las consecuencias que pueden generar los proyectos de estas características, a qué intereses responden, qué beneficios y prejuicios pueden traer y para quiénes. Consideramos necesario entonces generar diálogos y conectar a todas las partes en tensión para crear propuestas que sean sustentables y beneficiosas para las poblaciones locales. De nuevo abrimos el momento de preguntas. Yo por ahí quería consultar lo siguiente. Uno de los aspectos que se menciona respecto del patrimonio tiene que ver con la valoración social, ¿sí? Y por ahí quería saber un poco la opinión de usted respecto de decir, bueno, cómo podrían catalogar o considerar a la valoración social hacia el patrimonio arqueológico, específicamente o concretamente, pensando en la región, no a nivel mayor. ¿Sí? ¿Cómo podrían considerar? ¿Existe realmente una valoración social de este patrimonio arqueológico que tenemos? Sí, yo creo que sí. De hecho, al trabajar en un museo que es público, que es abierto al turismo incluso, se genera un gran flujo de gente y el hecho de que haya muestras, por ejemplo, sobre arqueología genera interés. A la vez, junto con el trabajo de investigación, hacemos charlas de comunicación de la ciencia y sí, hay un montón de personas vinculadas a la comunidad local que siempre nos piden, nos consultan, se acercan. Y después es muy variable en cada territorio qué tipo de valor le asignan a eso que llamamos justamente patrimonio arqueológico. Por eso hablábamos de esto de las tensiones. A veces tiene que ver con intereses educativos, culturales, incluso esos ejemplos que mencionábamos sobre comunidades indígenas, que no es el caso de la zona específica donde trabajamos, pero sí sucede en muchos sitios arqueológicos de la provincia de Buenos Aires, se vinculan con demandas territoriales.
el hecho de que haya materiales arqueológicos en un espacio permite legitimar una demanda por un territorio porque habla de una historia continua, de una historia antigua, de un habitar en ese espacio. Bien, gracias. Hay un tema importante ahí que es el tema de educación, creo yo. Hay muchos estudios hechos por colegas que han tratado de medir cómo es la inclusión de los temas de arqueología en la educación, en la escuela, ¿no? En la educación formal, claro. Formal. Y es verdad que ahí hay falencias graves, serias, que en general el énfasis de todos nuestros programas educativos, no de los programas en sí, porque en los programas está incluido el tema del largo pasado indígena, pero es verdad que en el aula esto muchas veces no se traduce, y lo que sabemos en general es de 1810 en adelante, ni siquiera de la época de la colonia, ¿no? Hablemos un poquitito de la época de la colonia y en general se estudia más bien la historia desde 1810 en adelante. Y bueno, los arqueólogos somos conscientes de eso, estamos trabajando mucho y tratamos de vincularnos con el ambiente educativo. Yo personalmente creo que ese es un punto importante de trabajo donde puede revertirse un poco esta conciencia, porque no sé cuántos de ustedes sabían, por ejemplo, que en Tandilia hubo gente durante 12.000 años. Es mucho tiempo, ¿no? Y no tenemos una clara conciencia quizás de eso en general. Y bueno, no sé, los arqueólogos estamos trabajando en todo lo que podemos en vinculación con el ambiente educativo, que yo creo que es uno de los espacios importantes para revertir esa situación. A veces yo quería agregar también a la pregunta tuya, Aldo, que a veces el mismo trabajo nuestro, que por la charla misma se simplifica en mostrar cuáles son los restos arqueológicos puntuales en los territorios, pero muchas veces nuestro trabajo también es, en el marco de las comunidades, atender, registrar, tomar notas sobre cómo es la valoración que los distintos actores de ese territorio tienen sobre ese patrimonio. Parte de nuestro trabajo también es hacer entrevistas, consultar, hacer encuestas con diferentes personas que trabajan, conviven con esos territorios, en escuelas rurales, en pequeñas comunidades, en distintos lugares. Y reflexionar sobre eso y también, como decía Nora, brindar herramientas para que ese legado, esa historia profunda que tienen todos los lugares que nosotros transitamos pueda ser tomada desde otro lugar, y atendiendo también al último video que pasamos, que muestra que hay una contradicción entre cómo valoramos los bienes, pero cómo desde el Estado también tenemos una historia de invisibilización de ese pasado indígena. Ese doble discurso del Estado con el cual nos educamos y convivimos desde chicos, ocurre esto: está en las currículas escolares, pero está de una manera solapada. Entonces eso hace que muchas veces no tengamos datos sobre eso, y al no tener datos no lo valoramos, y ahí se hace una rueda larga que en algún momento habrá que ponerle el palo a esa rueda, pero que es difícil también, porque es también un camino el de la educación en ese sentido. Creo que es algo que está solapado, pero que también se trata en las currículas de una manera errónea, y de ahí a las aulas inmediatamente, fragmentada, y ¿viste? Porque la podés abordar, esas problemáticas las podés abordar incluso con ABPs y todo ese tipo de cosas en la educación, sobre todo en escuelas secundarias y eso, pero está solapada, fragmentada y también sintetizada, ¿viste? Como que no se ve desde un lugar complejo, ¿no? Desde una complejidad, la complejidad que implica no solamente cómo ellos
cómo nuestros antepasados vivieron acá, sino cómo nosotros resignificamos su legado, digamos. Sí, hay montones de experiencias muy ricas, muy complejas y muy bien tratadas, así como hay otro millón de ejemplos de un tratamiento muy superficial del tema, muy simplificado, como decís vos. A veces queda en el interés del propio docente, pero como es una historia muy larga, muy compleja, muy violenta por parte del Estado, es un tema que necesita otra perspectiva para el estudio en clase y no porque falte estrictamente en la currícula. Quería hacerles una consulta o una pregunta. ¿Cómo consideran la educación ambiental para transmitir estos temas que esta nueva ley aparece ahora hace poco y por lo que ustedes estaban manifestando, me parece que sería una manera, ¿no?, de poder llegar de otra forma? Incluso me llama la atención el sesgo que por ahí tiene, porque yo vengo más desde lo que son los recursos naturales, desde el turismo y la recreación. Y nosotros a veces integramos los recursos, tanto naturales como culturales, dentro de un ambiente más específicamente. No sé si se entiende lo que les... Bueno, son dos cosas, ¿no?, que me gustaría saber cómo lo ven ustedes. Sí. Desde la educación ambiental, digo, anclada en qué proyectos específicos, como desde una currícula formal o en qué prácticas, digamos, se expresa eso. No, un poco por lo que ustedes decían con respecto a la pregunta anterior sobre la escuela secundaria, y el pensamiento mío es que, bueno, esta ley o esta educación ambiental abre un camino, pero me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, que incluso son más jóvenes, y cómo ven esta manera de llegar desde lo ambiental también hacia los distintos estratos de la educación, digamos. Porque, sí. No sé si te interpreto bien la pregunta. Muchas veces lo que es personal, la respuesta en este sentido, muchas veces el trabajar con la historia indígena implica mencionar en clase un modo de vida y un modo de relacionarse con el medio ambiente totalmente diferente, pero totalmente diferente al que nosotros tenemos en cuenta en el presente y del que tenemos en cuenta como sociedad occidental desde hace ya varios siglos. Nuestra cabeza es una cabeza hacia el medio ambiente principalmente extractivista, en la que tomamos los recursos y los hacemos propios, mientras que muchas sociedades indígenas no se manejaron de esa manera con respecto al medio ambiente. En mi caso personal, cuando trabajo haciendo propuestas educativas o trabajando en aulas, especialmente con nenes chiquitos, nenas y nenas chiquitos, me interesa mucho transmitir esa perspectiva que está muy vinculada a distintas áreas de la educación primaria, que también ayuda a no fragmentar el estudio de los grupos indígenas dentro de sociales en cuarto grado y en tercer grado, que es cuando se empieza a dar, y luego en primer año de secundaria. A mí me interesa que ese estudio de los pueblos originarios esté vinculado con otras áreas, y creo que el área, digámosle, de las ciencias naturales vía la educación ambiental es una linda clave para introducirlo. No sé si te referías a eso. Sí. Y para agregar una cosita capaz a lo que decía Marian, es muy personal quizá dentro también de la disciplina arqueológica, no todos quizás se manejan con los mismos marcos o perspectivas teóricas. Nuestro equipo, como decía Marian, va en consonancia bastante con eso y trata de darle una vuelta y pensar en otras quizá ontologías o formas de ver y relacionarse con el ambiente que podrían haber tenido las personas que estudiamos. Pero en arqueología no todos los investigadores e investigadoras se paran desde el mismo punto de vista.
como para agregar un poco. En nuestro caso en particular apunta un poco a eso y quedaría bien integrado, pero no es el caso de toda la comunidad en general. Y agrego un comentario más en línea en lo que vienen diciendo. Es importante de todos modos como no generar esta ruptura que porque son comunidades indígenas, entonces lo vinculamos a la naturaleza y al ambiente. Con eso hay que tener cuidado porque tiene que ver con un prejuicio muy establecido que digamos no está bueno reproducir. En términos socioambientales está bueno pensarnos a todas las sociedades en relación con la naturaleza y en ese sentido yo creo que sí, que es totalmente pertinente. Pero no caer en esta dicotomía naturaleza-cultura, comunidades indígenas vinculadas a la naturaleza, occidente vinculado a la cultura. No, que son como paradigmas ya antiguos, evolucionistas. Y que también son propios, perdón, de nuestra forma de ver y entender el mundo. Claro. Y no necesariamente... Eurocentrista, claro. sobre todo. Sí, hay una pregunta, creo que tiene levantada la mano María Julia Christensen. No, yo quería hacer una pregunta, pero en relación a lo que estaban diciendo, yo tampoco culparía a la gente, a la sociedad extractivista de que no mira las culturas pasadas. Creo que muchas veces eso pasa porque no hay suficiente conocimiento. Mi pregunta iba a si hay en la zona sitios o yacimientos que estén organizados como para visitar, ya que estamos en un marco de un objetivo turístico, ¿no? Si hay algo organizado como para que la gente tome contacto. De mi experiencia de pequeña, siempre caminábamos los ríos, el río Quequén, todas esas zonas, buscando, porque había muchísimo resto paleontológico y arqueológico, y yo era de la Dulce. Y entonces nos interesaba salir a buscar y ver cosas. En ese momento no había mucho estudio, ni mucha, tampoco se sabía que no había que tomar las cosas, ¿no? Pero yo creo que en la medida que la gente ve, se acerca, se descubre que ahí hubo otra gente, o desde el punto de vista paleontológico, hubo otra fauna que nada que ver, empiezan las preguntas y empieza ese interés por saber. Entonces, no es que la gente nace extractivista y queriendo ignorar la historia del pasado. Entonces, por ahí también me parece importante esta pregunta que ya preparada para hacerles, si hay sitios o yacimientos donde uno pueda caminar, porque, no sé, cuando uno está en el ambiente, yo soy ecóloga, ¿no? Pero trabajé en Sierra de la Ventana, y siempre cuando estaba en la sierra tomando mis datos me preguntaba cómo verían o cómo sentirían los nativos estando en esos lugares que yo sabía que habían estado. Por eso me parece que también no solo la charla, sino el estar, y me parece que eso puede acercar mucho y nos puede hacer valorar a la sociedad mucho todo lo que es arqueológico. No sé si hay algo preparado o que uno pueda ir o siempre hay que hacerlo de modo propio. Bueno, hola María Julia, ¿qué tal? Hola Nora, ¿cómo estás? Tantos años. Justo en Ventana hay circuitos, por ejemplo, preparados. Y en otro sitio muy interesante que está preparado para la visita, sobre todo en verano, está en la costa, en Montehermoso, el de pisadas humanas. La de las pisadas. Es difícil preparar un sitio porque implica que haya un cuidado de ese sitio. Tiene que haber, para que el sitio pueda abrirse, tiene que haber alguien que lo cuide. Y eso en muchas situaciones es muy difícil de lograr. Pero bueno, yo también creo que habría que ir hacia preparar o simular sitios. No hace falta que sea un sitio, se podría simular sitios también. Hay otros recursos que se pueden usar, ¿no? Y no sé si viste la foto del museo de acá de Necochea. Ahora hay preparado como si fuera un toldo, por ejemplo.
una de las salas está armada como si fuera un toldo. Entonces, tratar de generar desde otro lado, también generar ese espacio, como prepararlo como para que informar, ¿no? Y acercarle a la gente. Pero es difícil, igual el bloque de turismo viene, el próximo es el bloque de turismo, el próximo video. Sí, ahora, porque también en lo que viene también nos metemos un poquito en la necesidad de la generación de los planes de manejo, de la preparación previa, que implica un montón de cosas, no solo el acceso al sitio. Así que bueno, en eso nos íbamos a tener un poquito. Otro tema, por ahí también para dejarlo, pero que es relevante, es que muchos de los sitios en los que trabaja nuestro equipo están dentro de establecimientos rurales privados. Entonces ahí hay un actor más en juego para habilitar una recorrida, ¿no? Son como muchas variables en estos tipos de sitios. Sí, en los que se ha podido, por ejemplo, el de Pisadas tiene otra preparación, ya ha tenido mucha historia de plan de manejo, de forma de gestionar, está en un acceso público, entonces tiene otra forma de organización. Después se complica un poco. Pero bueno, ahora si quieren, no sé si tenían algo más, si quieren pasamos a lo que sigue y seguimos, por ahí podemos hablar un poco más de las ideas de turismo, que ya nos metemos con el tema específico. Había una pregunta. Otra pregunta más había. Acá estoy. Había levantado la mano, pero si quieren la dejamos para después. No hay problema. Como quieras. Bárbaro. Después que es más vinculado al turismo. Dale. Bueno, dale. Pasamos al video entonces y ya después cerramos charlando y seguimos con lo que quieran. Adelante. La relación entre arqueología y turismo tiene una larguísima historia, aunque hasta hace poco esta se ha caracterizado por ser distante, con escasos o nulos esfuerzos de cooperación. A partir de la década del 70, el turismo se transforma en un fenómeno de masas con un gran crecimiento y el turismo cultural y patrimonial cobran importancia. El turismo arqueológico puede entenderse ampliamente como una modalidad de turismo con propuestas y productos en los que la arqueología es el principal elemento. Los objetivos de este tipo de turismo serían promover el interés público en la arqueología y la conservación del patrimonio arqueológico, generar ingresos, generar y promover el empleo local, la inclusión, el desarrollo y la protección de las comunidades indígenas relacionadas con dicho patrimonio, aunque estos últimos objetivos son siempre los menos respetados y los más problemáticos. ¿Cuál es la relación entre turismo y patrimonio? De acuerdo con algunos investigadores, el patrimonio sería un posible recurso turístico que está disponible para activar procesos de valorización turística. Decimos que es un posible recurso turístico porque, al igual que el patrimonio, los recursos turísticos se construyen. El turismo, por su parte, sería una estrategia privilegiada para la difusión, acceso y conocimiento del patrimonio, es decir, que permite ponerlo a disposición de la sociedad. A su vez, el turismo es una fuente de recursos económicos que idealmente se reinviertan en la protección y conservación del patrimonio. Pasando a la relación entre turismo y arqueología, esta se sustenta a grandes rasgos en la utilización de los bienes arqueológicos como recurso económico y más específicamente a su aplicación como atracción turística. Pero recurso arqueológico y recurso turístico no son lo mismo. Por un lado, se señala que los recursos turísticos se construyen en función de los intereses de una diversidad de actores sociales que usualmente se presentan en conflicto, como comunidad local, pueblos originarios, sectores estatales, privados, agentes de turismo, arqueólogos, etc. Sin embargo, estas voces no tienen el mismo peso, e incluso cuando se garantiza que ciertos sectores tengan voz, esta no es realmente escuchada. Por otro lado, se propone que para que los bienes arqueológicos puedan ser recurso turístico, deben haber sido objetos de intervenciones científicas que garanticen su conservación y la comprensión por parte de los visitantes, tarea que es destinada principalmente a los arqueólogos, pero la que deben incluirse los conocimientos e ideas de las comunidades locales asociadas a determinado patrimonio. Este uso del patrimonio arqueológico como recurso turístico ha generado preguntas y demandas de la sociedad a la arqueología en las que aún no hay acuerdo. ¿Está garantizada la protección de los bienes arqueológicos para su exposición al turismo o estos deben resguardarse para la investigación y para las próximas generaciones? ¿Están los sitios arqueológicos o históricos en condiciones de soportar la visita de miles de personas por año? ¿Se realizan estas visitas en un marco de respeto y protección que permita su perduración en el tiempo? ¿Quiénes serán los que se beneficien de la información surgida del estudio en una región o de una localidad arqueológica? Por otro lado,
El hecho de que un país tenga sitios declarados Patrimonio Mundial aumenta el afluente turístico y los ingresos generados, y por lo tanto muestra la importancia, desde el punto de vista turístico, de contar con recursos turísticos arqueológicos. En este sentido, se plantea que para que el patrimonio arqueológico pueda incorporarse de manera segura como recurso turístico, se necesita un diálogo entre el área de turismo y los arqueólogos, en la cual la arqueología tiene como obligación la divulgación de sus resultados a la sociedad, y mientras se aporta información sobre el pasado, el turismo puede tener un rol fundamental para transmitir las interpretaciones generadas a los visitantes. Sin embargo, es fundamental incorporar las voces y los intereses de otros actores sociales desde el comienzo mismo de la construcción del recurso turístico arqueológico. ¿Por qué? Porque es imprescindible generar e implementar programas de desarrollo turístico sostenible, multidisciplinarios y multivocales que generen productos atractivos turísticamente y a su vez estén dirigidos al respeto y la protección del patrimonio, del impacto turístico y el desarrollo de las comunidades locales. Pero la participación de la arqueología y el turismo no son suficientes para pensar desarrollos sostenibles y respetuosos. Entonces, cuando hablamos de turismo y patrimonio, ¿a quiénes se involucran? ¿De quién es ese patrimonio? ¿Para quiénes? ¿Cómo se construye ese patrimonio y qué voces están involucradas y son consideradas? Existen múltiples actores con diferentes voces, posibilidades de acción e intereses que entran en juego en esta dinámica. Nombramos aquí a quienes suelen aparecer en escena más comúnmente, pero es posible que en ciertos casos particulares existan otras personas o colectivos involucrados. Dado que estamos hablando de situaciones en las que uno o varios sitios arqueológicos son incluidos en un proyecto turístico, necesariamente un equipo de investigación conformado por arqueólogos profesionales va a ser uno de esos actores. Como vimos, de acuerdo con la legislación vigente, cada sitio arqueológico es patrimonio del Estado. Por ello también estarán presentes las voces gubernamentales, municipales o provinciales que tengan injerencia en el tema. Habrán intereses privados que buscarán ciertas formas de participación, obviamente ya sea en representación de esferas públicas, privadas o ambas. Para que un proyecto turístico funcione, habrá profesionales de turismo participando. Finalmente, y de gran importancia, existen diferentes formas de involucramiento y participación de las comunidades locales, autopercibidas como indígenas o no. A partir del turismo arqueológico se crean espacios que pueden ser usados, apropiados, disfrutados, tanto por la comunidad local como por visitantes, compartiendo el objetivo de integrar de alguna forma el pasado al presente. En cada instancia es fundamental fortalecer los vínculos del proyecto con las comunidades locales, con los pueblos originarios, y garantizar un diálogo abierto que permita integrar los distintos intereses. Diversos grupos se apropian en formas diferentes y desiguales del patrimonio arqueológico, y la historia que se cuenta a partir del mismo. En parte, y con versiones que varían mucho, el pasado se presenta en instituciones como escuelas y museos. Sin embargo, existe un acceso que es desigual para apropiarse de este capital cultural transmitido por las instituciones. Y por lo tanto, será diferente la forma en la que se identifiquen o no con el mismo. Esto es importante cuando hablamos de la relación entre turismo y arqueología, porque también se evidencian los diferentes significados que los bienes culturales pueden poseer para la comunidad y las expectativas que se tiene con respecto a su exposición al uso público. El uso del pasado para el reforzamiento de la propia identidad tiene muchas aristas. Las evidencias materiales de la vida en el pasado pueden resultar un medio para reivindicar la identidad y los derechos políticos asociados para algunas comunidades. En muchos reclamos se incluye el derecho a controlar su pasado, sus lugares y objetos. Los cambios económicos y sociales a los que el turismo lleva a las poblaciones cercanas a los yacimientos arqueológicos son notables y se traducen en transformaciones que pueden ser tanto negativas como positivas, según cómo se ha abordado el plan de manejo y gestión que los involucra. Desde el punto de vista práctico, el patrimonio arqueológico puede convertirse en un instrumento para el desarrollo socioeconómico si se lo emplea de manera racional y sostenible. El problema surge cuando la apropiación práctica y la apropiación simbólica del patrimonio se encuentran en ámbitos diferentes, o bien cuando ambas son disputadas por diferentes colectivos sociales, lo cual abre un campo de controversia y negociación. La experiencia muestra que protegemos solo aquello que nos interesa y que valoramos, y que lo que nos permitirá apreciar el patrimonio va a ser conocerlo. Sería esperable poder desarrollar productos turísticos culturales que puedan insertarse en los circuitos locales, aprovechar los resultados de la investigación científica para fortalecer la participación de las comunidades próximas en los beneficios económicos y en la gestión del turismo, desarrollando al mismo tiempo estrategias para la conservación del patrimonio arqueológico. Esto nos lleva a pensar en la gestión del patrimonio, en el marco de propuestas turísticas.
Se trata del conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes que está adecuado a las exigencias sociales contemporáneas. Involucra un conjunto variado de prácticas que involucran al patrimonio, que comienzan con la investigación y que continúan, entre otras, con la conservación, protección, exposición, divulgación y su utilización como recurso turístico. Se trata de un proceso dinámico en el que cada una de estas prácticas se complementan, alternan o solapan en la práctica cotidiana. Sería esperable que exista la consulta con diferentes estamentos de la comunidad en relación con las distintas etapas de gestión, mediante talleres participativos, en los que se someten a la aprobación las propuestas del personal técnico especializado en cada tema. Al posicionarnos en la idea de una gestión integral de patrimonio, surge la necesidad de desarrollar planes de manejo que sean integrales en cuanto a su abordaje y a la participación involucrada. Es necesario comenzar por un relevamiento de los posibles impactos sobre aspectos económicos, sociales y alteraciones físicas que puedan ser ocasionadas por la actividad turística. Uno de los desafíos es lograr un equilibrio entre la mercantilización que se produce al momento de entrar en el circuito turístico y la conservación de los sitios. En muchos casos, parte de lo pautado en los planes de manejo es que los beneficios que se obtengan se inviertan en la protección del sitio. El desarrollo local nos permite pensar en una gestión patrimonial de adentro hacia afuera, poniendo al poder político de la comunidad local como promotores de la activación patrimonial. Esta idea aspira a la apropiación efectiva por parte de la población local de los beneficios económicos del turismo. Esta noción es contraria a la que se evidencia en gran cantidad de ejemplos en los que la promoción turística se idea y produce como un fenómeno exógeno. Entonces, los planes de manejo deberían partir de dos premisas fundamentales: autogestión e interculturalidad. La autogestión se traduce en la participación activa de las comunidades o sus representantes en todas las instancias de desarrollo del trabajo, desde la planificación y diseño a la investigación y ejecución de tareas, creación de organizaciones y evaluación de resultados. La interculturalidad reside en la búsqueda de un equilibrio entre las lógicas culturales de la comunidad local, el equipo técnico y de otros agentes que participan en el proceso. Los sitios arqueológicos más reclamados como recursos turísticos son aquellos con alta visibilidad, como los conjuntos de estructuras, poblados, centros ceremoniales o sitios con alta representación. Los sitios de momentos históricos, es decir, de momentos más recientes, también son muy visitados. En Europa hay muchísimos ejemplos de ciudades visitadas por sus recorridos históricos. Otro ejemplo es la ciudad vieja de Colonia del Sacramento, en Uruguay. En ambos casos, el visitante tiene una imagen fácil de aprender sobre un momento del pasado que puede convertirse en una experiencia accesible e interesante. Cuando se piensa en promoción turística, uno de los problemas de los sitios, como los que trabajan en este tipo de sociedades cazadoras-recolectores y sin estaciones de arte detalladas en el momento, es que su falta de monumentalidad los hace poco efectivos para el turismo. Cuando alguien visita este tipo de sitios, disfruta del entorno natural, pero no reconoce de forma directa evidencias del pasado. Desde la arqueología es necesario generar recursos de interpretación que sean efectivos, que generen interés, además de sensibilizar sobre este patrimonio arqueológico para su protección. A pesar de su baja visibilidad, los sitios y los materiales arqueológicos de estas sociedades de cazadores-recolectores son frecuentemente extraídos de sus contextos originales o impactados por ciertos megaproyectos como la construcción de parques eólicos o la explotación intensiva de carreteras. Ahora queremos mostrarles algunos ejemplos de aplicación de planes de manejo que buscaron ser integrales y otros que no lo fueron. El sitio arqueológico Cueva de las Manos se encuentra en la Patagonia Argentina, en el cañadón del río Pinturas, a 180 kilómetros de la localidad de Perito Moreno. Las investigaciones sistemáticas en el sitio demostraron su inmenso valor científico, estético, simbólico y patrimonial por la presencia de manifestaciones de arte rupestre con más de 9.000 años de antigüedad. Estas pinturas, que se extienden por más de 600 metros, incluyen diferentes escenas de caza, motivos de animales, figuras abstractas y los negativos de manos que le dan su nombre al sitio. Las investigaciones arqueológicas fueron clave para demostrar la necesidad de idear un plan de manejo, activar tareas de conservación y protección, solicitar subsidios e intervención del Estado. En 1999, la Cueva de las Manos es declarado Patrimonio de la Humanidad, hecho que trajo aparejado un mayor afluente turístico y con ello la necesidad de replantear el plan de manejo original y una mayor intervención científica, institucional y estatal. En el año 2006 se formó un comité del sitio encargado de tareas de gestión y administración, integrado por organismos nacionales, provinciales y municipales, así como por la asociación local y los propietarios de la estancia de Cueva de las Manos.
En el plan de manejo final se incluyeron diversas tareas de conservación, mientras que las tareas de protección y construcción como recurso turístico se desarrollaron gradualmente y mediando los conflictos entre los diferentes sectores de toma de decisiones. Se colocaron rejas a lo largo del paredón con pinturas. El ingreso de los visitantes se realiza siempre acompañado por guías turísticos. Hay custodia del sitio durante todo el año. Y en el 2004 se realizaron importantes obras de infraestructura que se llevaron a cabo con la supervisión de arqueólogos. Ya desde el plan de gestión original se puso un fuerte énfasis en la difusión y educación patrimonial y en integrar a la comunidad en la protección y uso público del sitio. Los talleres participativos contaron con distintos actores sociales, docentes, guías de turismo, estudiantes, vecinos, gendarmería. No solo se comunicaba lo que se conocía del sitio, sino que se integraron las ideas surgidas de esta participación, como por ejemplo para armar el guión del centro de visitantes. Los que participaron del proyecto destacan la importancia que tuvieron desde el inicio el interés y el compromiso de la localidad de la comunidad local de Perito Moreno con su patrimonio, así como el trabajo multidisciplinario. Además del centro de interpretación, ubicado en la entrada del sitio, en la localidad de Perito Moreno recientemente se inauguró el Museo Carlos Gradín, que expone el material arqueológico de las investigaciones con el fin de reintegrar dicho patrimonio a la comunidad. El caso de Cueva de las Manos es un ejemplo de gestión patrimonial y turística en el que, a pesar de los conflictos de intereses, se pudo llevar adelante un plan de manejo en el que fue fundamental el compromiso y las relaciones con la comunidad local. El caso de patrimonialización del Camino Andino es un caso complejo que involucra a varios países latinoamericanos con distintas realidades sociales y económicas, y dentro de ellos una diversidad de actores sociales con sus propios intereses. Es un caso paradigmático por su transnacionalidad, diversidad multicultural y multivocalidad. La denominación de Capac Ñan, como se conoce internacionalmente el Camino Andino, es en realidad una marca registrada que surgió como parte de la patrimonialización del camino. Este es una red de caminos de más de 30.000 kilómetros y más de 5.000 kilómetros lineales que atraviesa 6 países latinoamericanos y 7 provincias argentinas. La declaración del Camino Andino como Patrimonio de la Humanidad surgió de un proyecto que no se originó de la convocatoria de ningún tipo de colectivo social ni científico, sino que tuvo iniciativa en Perú y fue avalado por los presidentes del Mercosur, es decir, que surgió desde el poder central. A pesar del aparente consenso y celebración de esta declaración, han surgido voces críticas que cuestionan el proceso que llevó a la declaración del camino como patrimonio mundial. Por ejemplo, a pesar de que entre los objetivos principales del proyecto figuraba promover la participación y el desarrollo de las comunidades andinas asociadas al camino, se ha denunciado que los pueblos originarios, habitantes ancestrales que aún utilizan tramos del camino, en muchas ocasiones fueron los últimos en ser convocados, sin respetar las normativas nacionales e internacionales que rigen la materia del patrimonio de los pueblos originarios de consulta libre e informada. Sin embargo, existen ciertos tramos del camino en los que su gestión tiene en su base de origen la participación de todos los actores, y principalmente de las comunidades originarias, y en las que los proyectos son vistos como positivos para las comunidades locales. La experiencia de gestión desde lo económico y participativo es diferente en cada provincia de Argentina y en cada país que integra el proyecto. Por otro lado, se critica que el proyecto glorificaba el camino del Inca, cuando muchos países han vivido a los incas como invasores. En realidad, el camino representa la cultura andina en general, ya que los tramos incaicos se construyeron sobre la obra de los pueblos precedentes, quienes quedan de esta manera invisibilizados. El peligro del camino patrimonializado es que crea a los habitantes locales como otros, pertenecientes a otros tiempos, negándoles la coetaneidad. Su cultura es transformada en un conjunto de mercancías para la venta, pesado y evaluado por su potencial de consumo. Los efectos de la alterización, de la patrimonialización y el turismo son graves y duraderos. La especulación inmobiliaria, la mercantilización de la gente, sus costumbres, sus creencias y sus producciones en un mercado laboral de explotación. El proyecto del Capac Ñan es un proyecto en marcha con distintas voces de defensa y crítica en su desarrollo y en cuyas discusiones aún queda mucho que aprender sobre patrimonialización y gestión. En el noroeste argentino hay muchos sitios arqueológicos que forman parte de propuestas turísticas. Como mencionamos antes, se debe en gran parte a la monumentalidad que caracteriza las evidencias de las sociedades que habitaron la zona y también a su proximidad con poblados o ciudades actuales. Tomamos el ejemplo de Santa Rosa de Tasquil en Salta. Lo que se observa al visitar es una aldea construida hace unos 1000 años. Cuenta con un pequeño museo del sitio que brinda información a quien lo visita. El sitio fue limpiado y desmalezado sin realizar reconstrucción. No posee servicio de guía permanente y se encuentra escasamente señalizado y su cartelería está deteriorada. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. La declaratoria
es utilizada con fines promocionales. Esto sumado a la monumentalidad y a su fácil acceso, es uno de los productos turísticos arqueológicos que más se visitan en Salta. Como no está claramente delimitado, es una práctica habitual en los recorridos por cualquier sector, generando un intenso pisoteo y derrumbe de muros, sumado a la recolección de material arqueológico de superficie para llevarse algún recuerdo. Como la visita al pueblo cercano y al sitio se realiza en un par de horas, se genera un turismo que es de paso y no origina retribuciones a la comunidad. Se observa un creciente deterioro en su integridad física y ecológica frente al impacto de la actividad turística y un menoscabo en el bienestar de los intereses de las comunidades anfitrionas. En este caso, claramente no existe una política de planificación previa a la promoción del producto. Este otro ejemplo es del altiplano del sur de Bolivia. Lipes formaba parte de un circuito de turismo de aventura que recorría salares, diferentes puntos del altiplano y sitios arqueológicos, que incluyen cementerios y estructuras en excursiones que iban de 3 a 4 días. Sin embargo, no se producían contactos significativos entre visitantes y la sociedad local. La comunidad de Lipes vivió siempre con los testimonios de sus ancestros, que jugaban un papel activo en la producción de un mundo que era cargado de sentido. Pero estos objetos se solían mandar como si fueran el único valor que la población tenía para la práctica. Desde 1996, dos comunidades que habitan la zona comenzaron un intercambio con un equipo de arqueólogos que trabajan en la región para desarrollar productos turísticos culturales, incluyendo la puesta en valor de aspectos seleccionados del patrimonio. Se trata de un proyecto con una dinámica de diálogo intercultural, en el que diferentes prácticas culturales y tradiciones, como por ejemplo ceremonias y danzas, se asumen también como un bien que puede ser mostrado. La propia comunidad elaboró sus estrategias para manejar el turismo. A partir de estas acciones se buscó aprovechar los resultados de la investigación científica para fortalecer la participación de pobladores locales en los beneficios económicos y en la gestión del turismo, desarrollando al mismo tiempo estrategias para la conservación del patrimonio. Finalmente, queríamos sumar brevemente ejemplos en los que el patrimonio arqueológico no es en sí mismo la atracción turística, sino que se encuentra incluido en un circuito de turismo rural o de descanso, como un punto más en la oferta del partido. Este tipo de propuesta suele ser fomentada también por gobiernos municipales o provinciales e incluso difundidas en sus páginas oficiales de turismo. La participación de equipos de arqueología depende principalmente de la relación que establezca con los propietarios de los establecimientos rurales y el grado de compromiso que los mismos tengan con la conservación del patrimonio y la intención de transmitir su historia. No suele tratarse de proyectos que se extiendan hacia el resto de la comunidad. En las fotos de arriba está el caso del paredón Lanfret de Piedra Pintada, ante la Medina. Es un sitio con arte rupestre sobre un paredón con una antigüedad de 700 a 1500 años antiguos. Está dentro de un programa de plan de manejo de recursos arqueológicos que tiene como objetivos la gestión integral de promoción turística de sitios con arte rupestre. Sin embargo, como está dentro de un establecimiento rural, la familia propietaria es la que invirtió para prepararlo para el turismo, es la que trabaja en la propuesta y que obtiene los réditos. Otro ejemplo más cercano es la localidad arqueológica Cerro La China. Una estancia ubicada en el sector centro-oriental de Tandillia ha ofrecido en su propuesta de guía de campo caminatas por el pequeño Cerro La China, resaltando desde allí, textual, que han encontrado muestras de la presencia humana desde hace unos 12.000 años. La estancia cuenta con un casco que fue construido a comienzos del siglo XX al pie del cerro y está muy próximo al sitio. Según la información oficial, no ha habido turistas que estuvieran interesados en la propuesta, aunque sí se sabe que un número reducido de visitantes extranjeros se acercaron a la estancia por un contacto personal con la gente del campo. La inclusión de la información arqueológica en la oferta turística no tuvo participación del grupo de investigación, y en este caso no se desarrolló ningún plan de manejo que contemple la protección del patrimonio. Nos interesaba aclarar que si bien en esta parte nos enfocamos la relación arqueología y turismo por ahí en el acceso o la puesta pública de sitios arqueológicos, por una cuestión más que nada del impacto que tiene en el patrimonio arqueológico en sí, creemos que hay otras propuestas posibles que tienen que ver por ahí, como contaba Nora anteriormente, con instalar discursos sobre este pasado indígena, local o regional en museos. Por ejemplo, en el Museo de Necochea, que está instalado dentro de la que es la cartilla de turismo municipal,
y ahí dentro nosotros trabajamos, bueno, trabajar dentro de los museos en articulación con turismo y con investigación para poder crear dispositivos y discursos que apunten a conocer en esta lógica de que valoramos lo que conocemos. O, por ejemplo, para lo que es Tandil específicamente, puede ser también ya incorporar dentro de circuitos locales, por ejemplo, que tenemos mucho de aventura. Entonces, bueno, cuando armamos estos discursos sobre las sierras y el valor natural, incorporar también discursos actualizados sobre la historia indígena que nos permiten conocer sin necesidad por ahí de visitar el sitio, digamos que son otras formas alternativas que también se puede vincular a arqueología y turismo. Ahora sí, las preguntas, ¿no? Sí, había quedado una pendiente. Sí, bueno, es un poco amplia en realidad, porque ya que tengo la posibilidad de preguntar, me voy a extender. Yo trabajo en extensión universitaria en la Facultad de del Plata y estamos trabajando con la escuela número 50, seguramente lo deben conocer, de la Sierra de la Peregrina, ¿sí? Que está un poco antes de llegar a Balcarce, saliendo de Mar del Plata, digamos, por la 226, kilómetro 20 más o menos. Entonces ahí tenemos un proyectito muy interesante con la Escuela 50 que justamente se vinculaba con lo que hablaban antes de retomar, ¿sí?, la historia desde otro lugar de los pueblos originarios que habitaban esta zona y trabajarlo con los chicos de manera transversal con la profesora de geografía. En este caso estamos con sexto año, con la profe de geografía, y a partir del año que viene lo vamos a tomar para los quintos años con más materias, ¿no? Y abordando la historia de esta región, la parte turística también, por supuesto, porque soy licenciada en turismo, así que nuestro proyecto viene por ahí. Pero la idea es empezar a trabajar desde esos lugares en la escuela secundaria. Y por otro lado, estamos en un proyecto de investigación con Mónica, que estaba haciendo una consulta también hace unos minutitos, sobre el mismo espacio físico. Entonces, bueno, yo les quería preguntar 2 o 3 cuestiones muy puntuales, porque hay poca información circulante. Entonces, como primera medida, les tendría que pedir que nos asesoren en cuanto a la bibliografía específica de y los habitantes de los 12.000 años hasta la llegada del español, que sea accesible y que la podamos utilizar tanto en nuestra parte de investigación como en la vinculación con la escuela secundaria, por un lado. Y después tengo una consulta particular en cuanto a este espacio que se refiere a las rastrilladas, porque en las investigaciones que estuvimos haciendo sabemos cuáles son los pueblos que habitaban, los puelches y algunas otras etnias o algunos grupitos que habitaban esta zona, pero no tengo muy en claro cuáles eran las rastrilladas que ellos utilizaban desde nuestra zona o la zona de lo que sería hoy Laguna de los Padres y hacia el sur, si iban por lo que sería el camino a Viboratá, o había una rastrillada antigua sobre la ruta 226, o el camino que ellos utilizaban iba desde Laguna de los Padres hacia el sudoeste, esquivando lo que sería la zona de Vulcán. Son preguntas muy, muy puntuales, pero no quería perder la oportunidad para hacerlas. Bueno, sobre la bibliografía, sí, si querés querés pasarnos un correo y te pasamos más material. Nosotros habíamos pasado una carpeta que tenía muy poco, pero como algo de bibliografía para que esté como extra, y ahí hay un libro que se llama Llegar a un Nuevo Mundo, que tiene sobre el primer momento del poblamiento, sobre los primeros pobladores. Ahí tenés mucho material con muchas imágenes. Ese es precioso para usar de base. Después te podemos pasar, tenemos hecho material didáctico que habíamos armado para escuelas, para trabajar en escuelas, que en su momento estaba en un DVD compilado, y ahora, por ahora lo tenemos que ayornar un poco porque ya no está siendo muy útil así. Estamos averiguando cómo, pero lo tenemos en una carpeta de Drive para pasártelo también. Bien. Eso por un lado.
Pero después, si querés, si nos pasas el contacto, te podemos sugerir más cosas. Y sobre el tema de Rastrillés, en realidad yo te diría que esperes al miércoles que viene, porque en realidad la especialista, nosotros trabajamos hasta el periodo anterior a la conquista, principalmente en lo que es la historia arqueológica, y el miércoles que viene va a ser la especialista en arqueología histórica la que va a estar hablando, que es Victoria Pedrota. Así que me parece que todas esas preguntas mejor guardártelas para Victoria, que seguro te las va a responder mucho mejor. Perfecto, ahí les dejé el Gmail, lo anoté para que lo tengan a mano. Bueno, muchas gracias. Y también abierto a que quien quiera bibliografía, que le haya interesado algún tema en particular, por supuesto nos puede escribir y preguntar a cualquiera de nosotros. Ahí está Victoria, que dice que ya te va a contestar. Qué bueno, vamos a empezar con preguntas. Arrancamos con preguntas. Bueno, no, por mi parte, bueno, agradecerles también esta presentación y en relación a este último tema en particular, sí, me parece fundamental, ¿cierto?, ese vínculo entre estos patrimonios de diferentes, ¿cierto?, origen, cómo pueden ser utilizados y aprovechados en el mejor sentido desde el turismo, pero también, por supuesto, que entiendo y comparto la idea, ¿cierto?, que acaban de presentar, que es necesario primero conocer a fondo el atractivo y el recurso en sí mismo y en cómo se puede gestionar para ponerlo en valor y presentarlo al público, porque a veces estamos ávidos de conocer estas cosas que nos llaman la atención, pero si no las conocemos, a veces podemos meter la pata y volver en contra, ¿cierto?, esa actividad de ese recurso. De hecho, a nivel nacional tenemos varios de esos ejemplos que, como ustedes bien mencionaban, hasta que se tomaron algunas medidas como para evitar deteriorar ese recurso, en algunos casos se reaccionó tarde, y aún así cuando se hubieran tomado las medidas necesarias, construyendo, ¿cierto?, estas pasarelas, yo he tenido oportunidad de ver gente que bajaba a ver las huellas de dinosaurios, ¿cierto?, teniendo la pasarela, pero era más atractivo sacar la foto desde abajo. Bueno, por algo están estas medidas tomadas, pero siempre y cuando la población en general no esté enterada del valor real que tiene esto y de lo que significa perderlos, a veces si pestañeamos largo llegamos tarde con las decisiones. Por eso es fundamental, es cierto, la gestión, conocer y lograr acuerdos, ¿no? Porque este valor utilitario en sí mismo lo podemos perder si no lo sabemos cuidar. Yo estoy hablando de valor utilitario en el sentido de pensar en la actividad turística con fines económicos, obviamente, pero también con esta finalidad de poder dar a conocer nuestra historia, nuestros pasados, nuestros antepasados, bueno, a partir de esto, ¿no? Y a partir de la educación ambiental también, que mencionaba Mónica hace un momento. Yo creo que son temas que perfectamente pueden ser abordados desde la educación ambiental, formal, no formal e informal, cualquiera sea el ámbito, ¿no? Me parece que está bueno aprovechar estos recursos como para poder motivar y poner en valor justamente para el resto de la sociedad, más allá de los profesionales que se dedican a estas cuestiones. Así que bueno, muy, muy completa la presentación. No sé si bueno. ¿Quería hacer alguna otra pregunta? Sí. Sí, adelante. No, eso que si querían que hablemos algo más, si no, nosotros lo que queríamos después es hacer un cierre muy chiquitito y para resumir un poco las ideas que nos interesaban que queden como aporte a este espacio. Pero bueno, si hay algún otro comentario o pregunta, como para no cortarlo, y si no, pasamos a eso. Que por ella es un poco tarde, no sé cómo son los límites horarios. No tenemos un límite. Está bien. Si quieren, compartan
estas reflexiones, sí. Bueno, nosotros... estaba viendo que decía María Julia. En el recorrido que hicimos, lo que quisimos era, quizás fue un poco por arriba los temas, que se pueden seguir profundizando cada uno seguramente. Queríamos dar un pantallazo de 3 temas puntuales. Uno fue el tema de, empezamos con los materiales y los sitios arqueológicos, principalmente de nuestra región y de la zona que trabaja nuestro equipo, que es el sector centro-oriental de Tandilia, y que nos hablan de la profunda temporalidad, la profunda historia que tenemos en esta zona de ocupación humana. Después hablamos también del tema del patrimonio, como entendiéndolo fuera de las definiciones formales, como una construcción en las que se suman, y es necesario que se sumen diferentes voces y diferentes colectivos y actores en esa construcción. Que ese patrimonio arqueológico como tal, desde el Estado está regulado, tiene un marco regulatorio, que nosotros como investigadores tenemos que trabajar en ese marco, pero bueno, que también existe no solo esta ley que regula el patrimonio como tal, sino se combina con muchas normativas que contemplan derechos de las poblaciones originarias. Y después el tema de cómo, de estas intersecciones entre turismo y arqueología, que quizás también quedó, si bien se nos hizo extenso, fue de los que más extensos, era mucho lo que había para contar y tampoco es nuestro tema de trabajo, entonces fue meternos un poquito para poder hablar de eso. Y lo que sí vemos es que en estos procesos de patrimonialización, de bienes con fines turísticos y científicos, siempre hay una construcción compleja y que es necesaria esta idea de multivocalidad, del trabajo colectivo y desde las diferentes profesiones que participan, que sea interdisciplinario, necesariamente. Y que sea interdisciplinario y multivocal desde el principio, como decíamos recién, desde los planes de manejo. Y los planes de manejo, al momento de pensar exponer un sitio arqueológico, que se empiece desde el principio como un proceso interno, desde las comunidades, desde los profesionales, y se trabaje de manera colectiva e interdisciplinaria. Y lo que nos interesa, sobre todo desde nuestra posición, es que quede la idea, que seguramente muchos ya la tenían, es que en Tandilia y en las zonas aledañas, en las llanuras, hubo gente habitando, recorriendo y viviendo por generaciones y generaciones durante miles de años, mucho antes que nosotros. Y que nosotros, desde nuestro trabajo, lo que buscamos es poder recuperar parte de esas historias que quedan en los materiales, en los espacios, y que esas historias estén disponibles, como decíamos, desde el ambiente educativo, formal o no formal, pero que estén disponibles para que quienes las quieran, se las quieran apropiar, las quieran resignificar, en el presente las puedan incorporar en sus diferentes actividades, en lo que les interese. Y como estamos en el tema de Red Tandilia, desde nuestra perspectiva, en toda la extensión de lo que es Tandilia, tenemos una diversidad de espacios que condensan recorridos, entornos preciosos para recorrer, para disfrutar, para pasear, recursos para aprovechar, pero también condensan muchísimas historias del pasado y del presente. Eso es como el cierre nuestro, lo que queremos dejar como nuestro aporte a la Red Tandilia. Así que bueno, hasta ahí. No sé si... Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. No sé si alguien más quería hacer alguna pregunta o comentario. Yo por ahí lo que quería agregar, en función un poco al último bloque, que me parece muy valioso el hecho de estar escuchando arqueólogos vinculando con el turismo. Yo no vengo del área de turismo específicamente en cuanto a formación, soy geógrafo, pero bueno, trabajo en la carrera de turismo, y a veces ocurre que, bueno, desde algunas disciplinas hay como una cuestión de aprehensión respecto a
al turismo, que es cierto que puede ser sumamente destructivo si no se gestiona y planifica como corresponde, pero haciéndolo de manera adecuada, en ocasiones puede transformarse justamente en un generador. Hoy por ahí decían, bueno, el tema de es complicado esta cuestión de armar determinados espacios para visitar, porque tiene que haber alguien que cuide, tiene que haber una determinada instalación, equipamiento y demás. Y bueno, a veces justamente, y en países como Argentina, donde por ahí los presupuestos para estas cuestiones son escasos, por ahí el turismo puede ser una herramienta que permita esa cuestión, ¿no? La de obtener ese financiamiento para justamente generar el acceso al lugar, la difusión, pero conservándolo y protegiéndolo. Entonces me parece que en ese sentido por ahí es interesante, más allá de esta cuestión que plantearon respecto de bueno, el acceso a través del museo y demás, que también obviamente son sitios muy, muy importantes. Y por ahí simplemente como para cerrar, en ese sentido, en relación a esto, y que lo hablamos en la charla pasada sobre el turismo arqueológico, es el hecho de que, bueno, se vincula con lo que se denomina como turismo alternativo o dentro de los turismos de intereses especiales. Pero por ahí a veces lo que hay que tener cuidado es que esto se ha dado con más fuerza en otros lugares. Ustedes por ahí citan a Tres Serras o a Balear y demás. Bueno, en España, en Francia, en Italia, esto tiene un desarrollo distinto y hay un público y un turista interesado en estas cuestiones que por ahí en Argentina no lo encontramos de una forma. Y si lo llevamos específicamente al sistema de Tandilia, que en general, digamos, dentro de este espacio turístico, el turista promedio en general proviene de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires, el interés hacia estas cuestiones es relativo, ¿sí? Digamos, difícilmente viaje para conocer, digo, en términos generales, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, además de la preservación del espacio y demás, también, y darlo de conocer, también hay que hacer toda una tarea de educación, digamos, para que realmente ese visitante entienda esto, que por ahí vos decías, Natalia, respecto de conocer que durante 12.000 años estuvieron transitando y recorriendo el espacio diferentes individuos, diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que vale la pena, digamos, pensar hacia futuro que esto realmente se transforme en recursos y que para el turismo, y que realmente se revalorice de lo que implica como patrimonio arqueológico. Bien, bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Quizás pero una reflexión nomás. Quizás que habría que hablar de actividades educativas, ¿no? Y que la gente que está de turismo, o sea, que está descansando con tiempo libre, se sume a estas actividades educativas. No hablar de turismo, porque a veces al turismo se me ocurre, ¿no? Que muchas veces se lo usa como algo para atraer, para hacer una cuestión económica y la gente va en manada sin saber bien a qué va porque lo llevan, ¿no? O sea, muchas veces los operadores turísticos llevan a la gente como en manada a los distintos lugares. En cambio, si uno dice es una actividad educativa, se va a acercar el que realmente tiene ganas de aprender algo. No sé, pero me parece que hay por ahí darle alguna vueltita a esa visión, ¿no? Sí, yo creo que se va, perdón, creo que se va camino a esto, ¿no? Un cambio de paradigma, que el turismo no sea solamente el que se dedica al ocio, el ocio vacío, sino un ocio que sea productivo, justamente desde la educación. Nos está empezando a hablar de un turismo ambiental. Bueno, yo creo que desde este lugar me parece que hay que empezar, ¿cierto?, a reforzar esta mirada y aprovechar justamente estos movimientos, estos desplazamientos con fines turísticos, pero que también sirvan para promover, ¿cierto?, a través de actividades educativas, el conocimiento o del medio, de un ecosistema o de esta, ¿no?, historia a través de este tipo de estudios que acaban de compartirnos. Entonces, me parece que a partir de esta mirada al turismo, yo creo que hay que empezar a trabajar y a instalarlo cada vez más. Perdón, Aldo, que te corté.
No, está bien. No, iba un poco en esa línea. Más allá de la cuestión conceptual, digamos, no podríamos mezclar lo que implica la definición de turismo con la actividad educativa, porque, digamos, conceptualmente no correspondería, pero sí es cierto esto que dice Silvia, ¿no? En realidad, desde hace bastante, o mejor dicho, se ha ido, en parte, ha ido avanzando desde el turismo de masa y convencional, digamos, justamente mucho más vacío, hacia un turismo con otro tipo de interés y que tiene, como decía Julia, un vínculo con lo educativo. Lo que pasa que, bueno, a veces es medio complicado usar el término educativo, más si está dentro del ámbito del turismo, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con un conocimiento, con una precisión, con una valoración, que obviamente hay que, digamos, para generar eso hay que dotar al espacio de ciertas características y a su vez tiene que el turista o el visitante, si lo quieren llamar de una manera más general, tiene que tener un conocimiento previo, tiene que tener una formación, tiene que tener un interés particular, etc. Sí, ahí Esteban está diciendo que sí, que a veces también el tema está que el turismo ahora casi se autogestiona, pero bueno, en pensar en las estrategias de cómo atraer el turismo, más allá de que se autogestione, pero promoverlo desde este lugar, ¿no? Bueno, Tandil no es solamente las sierras como paisaje, sino Tandil o el sistema de Tandil, independientemente que sea Tandil o cuál de las localidades vinculadas al sistema, más allá de las sierras, vamos a encontrar más información, ¿cierto? Que se han desarrollado en este ámbito particularmente, ¿sí? Y sí, coincidimos en que la planificación es central en este caso, sí, por supuesto. Ana. Perdón, hola. Quería así como anexar un porotito como guía, ¿no? Que adelante, a veces estar ahí como con los grupos y demás, un poco uno trata de engarzar todo eso, sí o sí, porque justamente ese es nuestro rol, aunque no hayan venido a eso, de algún modo, ¿no? Como intérpretes del territorio, un poco de algún lado, ¿viste? Tratar de durante el transcurso de 3 o 4 horas que estás con ellos, que lo que está sucediendo ahora es que hay mucha cosa, hay mucho, ¿cómo te puedo explicar? Muchas vetas de masividad en lo que está pasando específicamente en Tandil, en el turismo de Tandil, con personas que salen a las 2 de la mañana de Buenos Aires y vienen a pasar un día, o sea, salen a las 2 de la mañana, llegan a las 9, vos estás, viste, como todo el día con ellos, se van a las 5 de la tarde, Entonces, en ese contexto, aunque no hayan venido a eso, uno tiene, ¿no? Bueno, además somos formados en esta facultad, ¿no? Uno tiene como esa pequeña tarea, ¿no? De ir anexando todas estas cositas, ¿no? Y por ahí en un grupo de 50, 2 te preguntan. Y ya, con ese porotito te vas, ¿viste? Como que de a poquito uno va como sembrando la semillita, ¿no? Como guía también. Aunque no hayan venido específicamente a ver algo, vos les contás. Como decía Nati hace un rato, ¿no? Como decir, bueno, aunque no tengan el sitio arqueológico para ver, uno está siempre leyendo, actualizándose y qué sé yo, y tratás de alguna manera que se lleven alguna cosita nueva. Y es verdad también lo que decía hace un rato Aldo, que claro, tenés que tener algún conocimiento previo, ¿no? Es como, si no tenés una tanza para enhebrar el collarcito, no podés meter ninguna perlita, digamos. Pero bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Eso desde mi rol de guía. Me parece importante estos espacios de encuentro donde por lo menos ustedes ahora saben desde el turismo que existimos los arqueólogos en Tandilia, que hemos hecho un montón de trabajo y que además estamos disponibles y si en algún momento hay algún proyecto, estamos abiertos y disponibles para pensar cosas en conjunto.
que hay mucho hecho y que podemos desarrollarlo de una forma que sea útil para todos, ¿no? Por eso me parece importante que haya habido un espacio de encuentro para mí. Les agradezco que nos hayan permitido contarles que estamos. No, al contrario, le agradecemos a usted y sí, ese es un poco el objetivo, ¿no? Generar este espacio de encuentro entre diferentes profesionales, diferentes miradas, disciplinas y bueno, y ver qué surge de todo esto.